en uso de la palabra el diputado Enríquez. El diputado Ferraro le pide una interrupción. Diputado Enríquez, ¿se la da? Sí, por supuesto. Sí, muchas gracias, presidenta, y por su intermedio al diputado Enríquez. Pedí la interrupción para hacer una aclaración que nos parece importante, es previo a la firma del dictamen y a que estemos terminando esta reunión, porque acá se está instalando un mensaje o un metamensaje respecto a la vinculación que se intenta generar entre la SAS y el lavado de dinero en la Argentina. Y acá hay que decir algo, el Poder Ejecutivo nunca proporcionó a esta comisión, ni a las distintas entidades, ni a distintos emprendedores o industrias del conocimiento, la información sobre casos de lavado de activos de la SAC que fueron denunciados en la Procelac. Nunca. Mire, en los fundamentos, creo, del proyecto habla, y lo decía anteriormente, solamente de 10 casos de las 20.000 SAS que se crearon, mencionan esos antecedentes y que representan, como le decía, el 0,3% y que dicen que existirían algún tipo de operaciones sospechosas. Mire, si queremos combatir verdaderamente el lavado de dinero, lavado de activos, ¿no? Obliguemos a la sociedad de responsabilidad limitada, a las sociedades anónimas, a llevar libros digitales. Pero ¿saben qué? El doctor Nissen sabe mucho de cómo alterar balances y libros contables en formato papel. Está clarísimo. Y a su vez no digamos cosas que la ley no dice. El artículo 58 de la ley establece claramente la obligación que establecerá la AFIP para presentar los estados contables de cada una de las SAS, pero a su vez también en formato digital, respaldado por blockchain, que es muchísimo más seguro que los libros contables y papeles que llevaba Nissen como ex abogado de Otesur y que todavía no dio respuestas en la justicia. Entonces, cada uno podemos argumentar y contraargumentar, pero no generemos acá un mensaje hacia emprendedores, hacia la industria del conocimiento, ligados al lavado de activos o el lavado de dinero en la Argentina. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputado. Diputado Enríquez, ahora sí. Cuando escuchaba hablar a la diputada Banfi y recién el diputado Ferraro, estaba pensando, ¿Para qué hablar? ¿cuántos de los que están acá alguna vez trabajaron en el sector privado, empezando de abajo, no vivieron de la teta del Estado, y entonces ignoran lo que es empezar una actividad empresaria? Ignoran la cantidad y lo farragoso que son los trámites, ignoran los costos que tiene, tanto notariales como de cualquier otro tipo. ¿Por qué? Porque no saben lo que es querer trabajar formalmente en un país donde te ponen trabas todos los días. Yo no chicaneo, ahora si quieren chicanear, chicanean. Diputado, empezó usted agrediendo y además hablando justamente de, hasta le diría una chicana misógena, así que por favor. Digo que no es una chicana, no, la ofensa del Sayo que se lo ponga el que le quepa. No lo dije yo así, por eso digo, a lo mejor muchos de ustedes no saben, bueno, no voy a entrar a dialogar porque estoy en uso de la palabra, no, porque yo conozco mi historia y sé lo que es empezar trabajando con una empresa muy chiquitita. Bueno, tampoco puede juzgar a los demás, diputado. No por favor, hablemos de la ley y no personalicemos la discusión. Más a mi favor, no, si diputado, conocen esa realidad, ¿por qué le ponemos trabas a la gente que quiere diputado, crecer y progresar? hablemos del proyecto y no personalice. No personalizo, pero si conocen eso tendrían que, por supuesto, oponerse a este proyecto. Cuando nosotros, durante nuestro gobierno, comenzó
se sancionó esta ley, la 27349 de apoyo al capital emprendedor, en cuyo anexo tercero se crearon las SAS, estábamos respondiendo a una necesidad de más de 20 años expresada en congresos y seminarios de todo tipo. Siempre hubo una parte de la doctrina comercialista minoritaria, por cierto, que entiende que crear tipos societarios que son utilizados por el capital es una mala palabra, por eso hay que combatirlo. Y entonces dicen que estos tipos societarios se crean para eludir o sustraerse a deberes y obligaciones que impone el sistema legal. Yo me pregunto, lo que no puede explicar esa parte de la doctrina es cómo puede utilizarse una herramienta legítima y legal para defraudar a terceros si todas las sociedades se encuentran supervisadas y controladas por los organismos locales creados a tal fin. La creación de estas sociedades por acciones que incluso pueden ser unipersonales, para esa parte de la doctrina que se vea beneficiada con trámites simples, es realmente un anatema. Y entonces aparece lo que subyace en este proyecto, que es un concepto tan ideologizado que uno basta para ver los fundamentos que son diatribas contra el gobierno anterior y particularmente contra el presidente de la República, contra el ingeniero Macri, y hablando de que estas empresas fueron creadas justamente para realizar actividades de lavado de dinero. Pero miren, es bueno recordar la historia y ver un poquito para atrás en el tiempo. El diputado Ferraro dijo bien que solamente el 0,03% de estas empresas están hoy siendo cuestionadas. Sin embargo, acá hubo una diputada que acaba de citar, off the record, el nombre de un funcionario que aparece en esos fundamentos. Fíjese que los fundamentos son una cosa espantosa, porque los fundamentos no dicen la razón por la cual quieren eliminar, porque es eliminar en definitiva las SAS, sino los fundamentos se basan en que se utilizan para lavar dinero. ¿Ustedes se creen que los lavados de dinero no se hacen con sociedades más sofisticadas? No se hacen con LSA. Y tan es cierto esto de ideologización que el doctor Nissen tuvo dos resoluciones bastante desgraciadas. Porque acá el diputado Tonelli dijo una cosa muy interesante, quieren hacer un control sustancial, y vaya si no es cierto, nosotros queríamos hacer durante toda la gestión del doctor Nissen una fundación y nos puso una y mil veces trabas que no la podíamos hacer. Y realmente pregúntenle a los escribanos y a los abogados cómo funcionaba la IGJ durante la gestión de Nissen y cómo funcionó después con la brillante gestión de Sergio Brodsky, que además no estaba encerrado en su despacho, sino que atendía a todo el mundo, cosa que por supuesto no hacía el doctor, ni hace tampoco el doctor Nissen, pero no quiero personalizarlo. Estas dos, porque en esta comisión a veces algunos expedientes no se tratan, hay un proyecto que presentamos bajo el expediente 5934 de 2020 por los diputados Héctor Estefani, Virginia Cornejo, Francisco Sánchez, Julio Sac, Alberto Acef y quien habla, repudiando justamente, expresando nuestro más enérgico repudio a esas dos resoluciones, la 22 y la 23 del doctor Nissen, porque esas dos resoluciones, en un marco, como digo yo, fuertemente ideologizado, que tenían por objeto exceder fundamentalmente las funciones regulatorias y que hubiera una información relativa a todas las operaciones constitutivas de derechos reales por parte de los adquirentes, sean o no sociedades anónimas simplificadas. O sea que la IGJ se arroba funciones que no le da la ley de su creación, que funciones para investigar y aún para imponer sanciones. Incluso más lo que asombra es que se está inmiscuyendo en prohibir actividades legales como es el ejercicio del derecho de dominio y la constitución de derechos reales sobre propiedades adquiridas por las distintas sociedades. La IGJ, por otra parte, la otra resolución, quiere reformar el estatuto modelo de la CCA, pero claro, como esto no le alcanzaba porque por vía reglamentaria no podía disolver un tipo societario, aparece hoy esta ley que tiene una sanción, una media sanción del Senado. Este proyecto se inscribe en una larga lista de impedimentos que pone en forma permanente el gobierno nacional a la capacidad emprendedora, sobre todo el emprendedurismo que se vincula tanto con la industria del conocimiento, de la capacidad emprendedora del capital,
que ya no alcanza simplemente sepultar al capital con cargas impositivas, con aportes patronales, con aportes sindicales, sino que por las dudas, si algún trasnochado quiere invertir en Argentina, decirle, te voy a hacer los trámites de una manera mucho más farragosa, eliminando un modelo ágil, eficiente y moderno, como es el que hoy acá se está derogando. Por supuesto que ya se han referido otros colegas al tema de crear un registro de emprendedores en cabeza de otro ministerio. Acá me pregunto yo, hay diputados de distintas partes del país, o sea que vamos a generar una carga más todavía. ¿Por qué? Porque si yo quiero inscribirme como inscribir una sociedad anónima simplificada, tengo que inscribirme previamente como emprendedor en el Ministerio de Desarrollo Productivo. O sea, si la sociedad tiene sede en Cava no va a ser tan complicado, pero si es en el interior del país, los socios deberán costear los gastos de esta registración. Solamente esto se entiende en el marco de algo profundamente ideologizado y que tiene por objeto destruir un sistema que permitió que la Argentina, durante la gestión anterior, a nivel global, estuviera marcando rumbos en materia de lavado de dinero. El ex viceministro de Justicia, Santiago Otamendi, hoy ministro del Tribunal Superior, ejerció la presidencia del GAFI. El ex titular de la UIF, el doctor Mariano Federici, ejerció la presidencia del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera. Nunca antes en la historia argentina se había ejercido con tanta incidencia un liderazgo en la materia. Y para concluir, puedo decir que la cantidad de mentiras, difamaciones que están en los fundamentos que obviamente hicieron los siempre solícitos senadores, creo que era el senador, sí, siempre tan dispuesto el senador Parrilli, en los fundamentos no hay apreciaciones jurídicas, hay simplemente apreciaciones ideológicas, y dice que esto fue creado para constituir empresas fantasmas. Y entonces yo me pregunto, esto de volver para atrás, algo que a lo mejor al kirchnerismo le gusta mucho, que es retrasar el reloj de la historia, estas reformas que habíamos hecho nosotros iban en sintonía con toda una estrategia de digitalización, de modernización del Estado, abandono del papel, habló del tema climático que tanto se cacarea muchas veces acá y nos rasgamos las vestiduras, y sin embargo queremos más papel. Y esto es justamente para otorgar mayor transparencia y agilidad a los registros de sus usuarios, especialmente para lograr más transparencia y facilidades y agilización para los operadores del sistema penal. No nos olvidemos que los problemas que tuvo la IGJ durante el gobierno de Cristina Elizabeth Fernández fueron vinculados con el extravío de expedientes sobre la constitución y actos registrales de sociedades que se utilizaron en muchos casos para cometer delitos. Por ejemplo, The Old Faun, por ejemplo... Diputado, Chicones. ya está en uso de su tiempo. Sí, ya termino. Y como también, por ejemplo, creo que los hoteles de Otesur, Los Sauces, Austral Construcciones y tantos otros que podemos nombrar, no eran sociedades anónimas simplificadas, por cierto, estaban constituidas en legal forma y sirvieron como pantalla para poder cometer actos ilícitos que hoy están siendo investigados por la justicia. Muchísimas gracias.